Los sacerdotes judíos no solo se conformaron con falsificar el concepto de Dios y el concepto de la moral, sino también desecharon toda la historia de Israel por parecerles de poco valor. Estos sacerdotes hicieron el milagro de falsificar todo, como ha quedado registrado en casi la totalidad de documentos de la Biblia. Todo el pasado de su pueblo, toda la tradición de sus antepasados, toda su historia fue interpretada en términos religiosos del modo más absurdo posible y poniendo de manifiesto un profundo desprecio por sus propias costumbres y creencias. Enlazaron la idea de premio y castigo de la manera más estúpida con la idea de salvación, es decir, todas las ofensas contra Yahvé, su Dios, serán castigadas y todo fervor y obediencia a Dios recibiría un premio. Tendría el favor de Dios eternamente. Hicieron de su pasado el mecanismo idiota de la culpa y el premio. Sin embargo, este hecho de la historia tan despreciable podría ser para nosotros aún más doloroso, más repugnante si todo lo que por tantos años nos han enseñado la Iglesia sobre la historia no nos hubiese aturdido mentalmente para exigir la verdad de la historia y no permitir que la sigan falsificando y nos sigan engañando tontamente. Los filósofos no se han quedado atrás. Ellos han apoyado muy de cerca a la Iglesia. La mentira sobre un supuesto orden moral ni del mundo. Materia presente de toda la filosofía, incluso hasta la de nuestros días. ¿Qué significa un orden moral del mundo? Significa que existe para siempre una voluntad de Dios que dice al hombre lo que debe y no debe hacer, que el valor de un pueblo y de cada hombre depende de la obediencia a la voluntad de Dios, que en los destinos de un pueblo o de cada hombre está presente la voluntad de Dios, es decir, que premia o castiga de acuerdo con la obediencia o desobediencia de su voluntad. La realidad ensalada en esta infame mentira se distingue por apoyar una raza de hombres parásitos que abusa y perjudica a las cosas más sanas de la vida. La raza de sacerdote que explota el nombre de Dios, utilizándolo en vano, que llama reino de Dios a una colectividad de personas sujeta a las reglas que él ha impuesto, en donde el valor de todas las cosas está fijado por su mano. Llama a los medios por los cuales se alcanza este estado de cosas la voluntad de Dios. Dios así lo quiere. Él valora con una frialdad impresionante a los pueblos, a las épocas y a los individuos para ver si se han sometido o rebelado al poder del sacerdote. Hay que observar el siguiente hecho. En manos del sacerdote judío, la época más esplendorosa de la historia de Israel se transformó en un periodo de decadencia. La huida del pueblo israelita de Egipto, con su interminable cadena de desgracias, se convirtió en un castigo eterno para ese momento histórico tan sobresaliente y en que el sacerdote aún no significaba tanto. No obstante, transformaron para su propio beneficio a los grandes personajes de la historia de Israel en mojigatos, en hombres hipócritas, ateos, reduciendo significativamente los acontecimientos más importantes a la estúpida fórmula de obediencia o desobediencia a Dios. Y todavía llegaron más lejos, la voluntad de Dios, es decir, las condiciones necesarias para que el sacerdote pueda conservar su poder ante la comunidad. Debe ser conocida y el modo para darla a conocer es a través de una revelación. Ellos necesitaban una manera de hacer pública la voluntad de Dios. Necesitaban forzosamente una revelación. Para este fin recurrieron al mayor de los fraudes literarios, la Sagrada Escritura, con toda su grandeza y solemnidad de cosas sagradas, como por ejemplo hacer penitencia y reparación de las culpas por el pecado. La voluntad de Dios estaba establecida y la desgracia había sido que la humanidad se apartó de ella. La voluntad de Dios ya había sido revelada a Moisés. ¿Qué pasó entonces? El sacerdote lo había formulado con mucha severidad y suficiencia y de una vez por todas que había que pagar como norma hasta los grandes y pequeños impuestos que él quería para su propio beneficio.
No hay que olvidar que el sacerdote es el que se llevaba siempre la mejor parte, dando a entender que esta era la voluntad de Dios, que él simplemente cumplía con ella. A partir de ese momento todas las cosas quedaron organizadas de tal modo que la figura del sacerdote se hizo indispensable en todas partes. La presencia del sacerdote tenía que estar presente en todas las situaciones importantes de la vida, en el nacimiento, en el matrimonio, en la enfermedad, en la muerte, incluso en el sacrificio de la cena. Aparece este santo parásito para transformarla por su lenguaje solemne en algo santificado por él. Esto hay que comprenderlo bien. Toda costumbre normal, espontánea, conforme a la naturaleza propia del hombre y no sujeta a las leyes impuestas, toda institución natural de una sociedad, el Estado, la administración de la justicia, el matrimonio, el cuidado de los enfermos y la ayuda a los pobres, cada exigencia natural de la vida, todo lo que tiene valor en sí mismo, quedó irremediablemente desnaturalizado por el oportunista sacerdote. El sacerdote y su orden moral del mundo dejó sin valor a todo lo que era valioso en sí y creó un nuevo orden de valores basado en el privilegio de su autoridad y de su poder. El sacerdote desprecia y profana la naturaleza, le quita valor, la degrada y a causa de esta profanación del pueblo, él puede existir. La desobediencia a Dios, es decir, la desobediencia al sacerdote, a la ley, recibe a partir de ahora el nombre de pecado. Los medios dispuestos para reconciliarse con Dios, para que el hombre le sea perdonado sus pecados, son precisamente los medios que lo llevan a un sometimiento absoluto de lo que ordene el sacerdote, pues el sacerdote es el único que tiene poder para salvar. Desde el punto de vista psicológico, en toda sociedad organizada sobre principios religiosos, los pecados son necesarios, son los verdaderos instrumentos que aseguran el poder son el fundamento del poder. El sacerdote vive de los pecados, necesita que haya pecadores. Principio supremo. Dios perdona siempre al hombre que se arrepiente. Dicho de otro modo, a todo aquel que se somete al sacerdote.